Vale. Mi presentación, ¿vale?, se basa un poco en el autoconsumo colectivo, las condiciones y posibilidades, y lo he orientado también un poco a la relación que pueden tener con la digitalización y las tecnologías de la información. Vale. No podemos comenzar, aunque ya lo ha hecho Patricia antes, por una presentación de autoconsumo sin definir lo que es autoconsumo. Y viene, pues, literalmente en el Real Decreto 244, puede ser el más importante que legisle o que de ámbito legal al autoconsumo en España, como la forma de generación eléctrica que permita a cualquier persona o empresa producir y consumir su propia electricidad en su hogar, local o comunidad de vecinos mediante paneles solares fotovoltaicos u otros sistemas de energía renovable. Os hago hincapié en estas últimas palabras de la definición. ¿Vale? Es decir, es posible el autoconsumo fuera de la fotovoltaica. Sería legalmente posible. La realidad práctica es que prácticamente todos los autoconsumos que existen son mediante energía solar fotovoltaica, por la facilidad de instalación y el precio, la asequibilidad que tiene económica, pero podría hacerse un autoconsumo eólico, un autoconsumo hidráulico, microhidráulico. Lo único que te exige la legislación es que la fuente de generación sea renovable. Y introduce también el autoconsumo en concreto colectivo, ¿vale? Porque, como decía Patricia, hay dos tipos, el individual y el colectivo. Introduce el colectivo como que un sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan de forma acordada, muy importante, forma acordada, de energía eléctrica que proviene de instalaciones de producción próximas, otra palabra clave en la definición, a las de consumo y asociadas a los mismos. Vale. Importante recalcar, un autoconsumo colectivo no es una comunidad energética, o no necesariamente. Vale. Para constituir un autoconsumo colectivo solo necesitas un acuerdo. Vale. No tienes que darle forma jurídica a la asociación de ningún tipo, ni generar unos estatutos. Una comunidad energética va más allá. Puede tener un alcance superior y abarcar otras actividades como puede ser un district heating, una red de recarga, de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y, bueno, pues todo cuanto pueda estar asociado a un desarrollo comunitario a nivel energético. Vale. ¿Qué más os cuento? Importante, en España, ¿cómo está repartida la población? Vale, pues en España el 67% de los españoles vivimos en edificios y el 33% vive en viviendas unifamiliares, viviendas aisladas. Vale, este primer dato está bien y el segundo que he encontrado es que el 99% del autoconsumo en el entorno residencial está asociado a viviendas aisladas y el 1% al edificio. ¿Vale? Aquí nos están cambiando los porcentajes. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, parte tendrá que ver pues, que quizá la gente que vive en viviendas aisladas pueda tener un mayor poder adquisitivo. Es una reflexión que hago, pero que no la tengo del todo claro, porque también habrá pisos que sean carísimos. Y la segunda parte es que al vivir en una comunidad, pues siempre hay más dificultad en llegar a un acuerdo y mayor, y como veremos, bueno, pues hay más trámites administrativos. Es más farragoso legalizar una instalación de autoconsumo colectivo en España que una individual. ¿Vale? Y me alegra ver que hay proyectos como el que ha mostrado Patricia, de hasta 7,9 megavatios pico, pues porque empieza a desarrollarse el autoconsumo de edificios. Hoy por hoy es el patito feo en el mundo del autoconsumo. Representa muy poco, aunque muchos españoles vivamos en edificios. Vale.
Sigo por la calificación, pues podemos dividirla en dos tipos o modalidades según el criterio de clasificación. Si lo clasificamos por energía excedentaria, tenemos autoconsumo con excedentes o sin excedentes. Vale. Con excedentes dejamos que algo de energía se vaya a la red. Sin excedentes no se puede ir nada de energía a la red. Vale. Necesitamos un sistema antivertido que impida que la energía fluya hacia la red eléctrica. Solo podría circular a través de la red interior. Y si clasificamos según el tipo de conexión, pues, y esto específicamente para autoconsumos colectivos, pues tenemos un autoconsumo colectivo asociado a red interior. Es aquel en que la generación se conecta a la red interior de los consumidores. ¿Vale? Está todo dentro de la instalación eléctrica privada de una comunidad o de unos particulares. No circula a través de la red de distribución. Y después tenemos un segundo tipo de autoconsumo, que es el colectivo a través de red, en el cual el sistema de generación se conecta directamente a la red de distribución y los consumidores asociados a la instalación lo hacen a través de la red. Vale. Y después tenemos una clasificación mixta entre ambos, un autoconsumo en el que algunos o un consumidor se conecta a través de red interior y otros o muchos otros a través de la red de distribución. Vale. Importante decir, vale, que para acogerse al mecanismo de compensación simplificada, y este mecanismo es el que te permite reducir como un descuento en la factura, ¿vale? La inyección de energía excedentaria a la red, ¿vale? Y con esa compensación simplificada, pues no tienes que darte de alta como un agente económico, no tienes que vender porque no estás emitiendo ninguna factura, ¿de acuerdo? Pues para acogerse a ese mecanismo de compensación simplificada, la instalación de generación debe ser de una potencia máxima de 100 kilovatios. Porque si no, para beneficiarse de la energía excedentaria, tendrías que a través de un representante venderla en el mercado eléctrico. Vale. Y entonces ese número para el autoconsumo colectivo es un poco mágico también. Si tiene más de 100, difícil vender o compensar los excedentes en factura. Vale. Y para que haya compensación simplificada también debe pasar que al menos uno de los consumidores esté conectado a través de red interior. No se puede hacer una compensación simplificada con un autoconsumo colectivo de todos los consumidores a través de red. Indicar que no existe limitación en el número de participantes que se puedan conectar, ni tanto a través de la red interior ni a través de la red exterior. Vale, puedes hacerlo con un número infinito de participantes. Y bueno, indicar un poco lo que también nos decía Patricia en cuanto a criterios de proximidad. ¿Cuándo se puede uno asociar o participar de un autoconsumo colectivo? Pues el Real Decreto 244 establece 3 condiciones. Y son 3 de las que hay que cumplir una, al menos una. Que son que esté dentro de la misma red de baja tensión que deriva de un centro de transformación, ¿vale? Que la generación y el consumo estén dentro de la misma red de baja tensión, o que se encuentren conectados a una distancia menor de 500 metros, ¿vale? Y así era la redacción inicial del Real Decreto 244 de 2019, medidos en planta entre los equipos de medida de los consumidores. Y esta redacción se modificó, ¿vale?, en 2022 para permitir una distancia de 2 kilómetros, de 2.000 metros, un radio de 2.000 metros, que si os fijáis como la superficie es una función cuadrática del radio,
¿vale? Pues estamos incrementando la superficie 16 veces, de 500 metros a 2.000 metros. Esta permisión de 2.000 metros está acotada, ¿vale? Está acotada a que la instalación se ubique en cubiertas o en suelo industrial o en estructuras artificiales con otro uso principal, estructuras singulares como podría ser una marquesina de un parking, ¿vale? Pero un autoconsumo sobre el terreno aún sigue teniendo la limitación de 500 metros. Bueno, el tercero de los puntos es que se encuentre en la misma referencia cadastral, generación y autoconsumidor. Vale. Puntos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues todos los consumidores asociados deben pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo. Es decir, no puede haber uno que quiera autoconsumo con excedentes y otro sin excedentes. Vale. También un consumidor puede asociarse a varias instalaciones de autoconsumo colectivo. No tienes la limitación de pertenecer solo a una, ¿vale? Y con distintos porcentajes en cada una. Que deben estar las dos bajo la misma modalidad. Vale. Después, un consumidor que esté acogido a bono social, al descuento por bono social de electricidad, se puede adherir a una instalación de autoconsumo colectivo. Vale. La gran diferencia entre el autoconsumo individual y el autoconsumo colectivo a nivel de instalación, a nivel de diseño, ¿vale?, es que el autoconsumo colectivo debe disponer de un equipo de medida que registre la generación neta, la generación de la instalación cada hora. Debe ser un módulo de medida homologado con la compañía distribuidora y accesible a la compañía distribuidora. Y que, dependiendo del tamaño, pues puede tener una medida directa o indirecta y ser un cuadro que ocupe bastante y a veces puede dar quebraderos de cabeza buscarle sitio. También se podría instalar en un cuadro de centralización de contadores, pero exige ese módulo de medida. Vale. También os comento que puede realizarse un autoconsumo colectivo sin necesidad de constituir una comunidad de energías renovables ni una comunidad energética. No, el único papel que hay en medio es un acuerdo firmado entre los participantes, un acuerdo de repartos. Vale. Y después definir un poco, introducir lo que es la figura del gestor de autoconsumo, ¿vale? Y, bueno, lo puede hacer cualquier agente y veremos en una diapositiva posterior cuál es su función. Vale. Después, cada consumidor vendrá identificado con su código universal de punto de suministro, con su CUPS, y toda la energía generada se debe repartir entre los consumidores asociados. Y para eso, pues existen unos coeficientes que se llaman coeficientes de reparto. Vale, realmente son el tanto por uno que cada hora determinada del año te corresponde sobre la energía generada, por la instalación durante esa hora. La energía total neta se mide en este tipo de medida que definía como necesario las instalaciones colectivas. Y para hallar la energía que corresponde a cada participante, la energía individual, se debe multiplicar por el coeficiente de reparto durante esa hora. Y eso se hace hora a hora durante las 8.760 horas del año. ¿Cuál es la exigencia? Pues que cada hora, como estos coeficientes son 2 por 1, pues la suma debe ser 1. ¿Vale? Se debe repartir todo, ni más ni menos, ¿vale?, durante cada una de las horas del año. Inicialmente, y en el Real Decreto 244, aparecían los coeficientes estáticos, es decir, tú tenías que tener todos los coeficientes de todas las horas del año debían ser el mismo, todo el coeficiente de reparto, pero en una orden de publicación posterior se permitió que estos
fuesen dinámicos. ¿Qué quiere decir un coeficiente dinámico? Pues puedes poner cada hora el coeficiente que quieras, ¿vale? Y el único, la única exigencia es que estés de acuerdo con los demás participantes y os podéis repartir la energía como queráis, ¿vale? No hay ningún límite mientras sume uno. Y durante todas las horas del año. Incluso se puede modificar cada 4 meses. Esto tiene relación pues, con las posibilidades de digitalización de este tipo de autoconsumo. Bueno, sobre el acuerdo de reparto, pues debe estar firmado por todos los consumidores, debe tener un fichero pues, con unas determinadas características en formato TXT, ¿vale? Y con unos campos pues, que también están perfectamente definidos, ¿vale? Se debe incluir el coeficiente de reparto durante todas las horas del año en el que se comunica el autoconsumo. Hayan transcurrido o no, aunque hayan pasado o no, se refiere al mismo año. Vale, y si este acuerdo no se renueva, vale, si no lo renuevas, que tienes posibilidad, os decía, cada 4 meses, pues permanece como se declaró inicialmente. Bueno, aquí indicaros un poco cómo funciona el reparto, ¿vale? Partimos de una energía horaria neta que se dedica al contador de la instalación, el módulo de medida obligatoria que hay que obligatoriamente instalar, definirlo, y después esa energía horaria neta se convierte en energía horaria neta individual, ¿vale? A través del coeficiente de reparto. Si multiplicamos la energía neta por el beta, en esa hora tenemos la energía horaria de cada participante, ¿vale? Y después, con esa energía que tiene, que es neta individualizada, se compara con el consumo, la lectura de ese participante, de su contador, durante esa misma hora. Si resulta que el consumo de ese participante es inferior a su porcentaje de generación, a su energía neta individual, pues entonces cuenta que hay un excedente hacia la red y se lo pueden reflejar en la factura para hacer compensación simplificada, ¿vale? Si el consumo, por contra, es superior al nivel de generación durante esa hora, lo que hacen es un saldo, se hace el consumo menos la generación y es la energía que le corresponde facturar a la comercializadora. Con lo cual es un tema de lecturas, de datos y de hacer operaciones, pero no hay ningún contador real que mida eso. Se realiza, es como una contabilización virtual de energía. Bueno, aparece también la figura del gestor de autoconsumo porque uno de los mayores escollos y de los mayores frenos que tiene el desarrollo de este tipo de autoconsumo colectivo son los trámites administrativos, ¿vale? Se vuelve toda una especie de infierno burocrático, porque cada uno de los consumidores debe contactar con su comercializadora y con la distribuidora de forma individual y entregarle todo este tipo de acuerdos, de reparto y de documentos. Y entonces ese ha sido pues uno de los puntos en los que se ha encallado. Parece que cada vez se está agilizando más, ¿vale? Y entonces sí que surge la figura de alguien que gestione y sea el representante de todos los consumidores asociados, ¿vale? Y que sea la gente involucrado en tratar con las distribuidoras, las comercializadoras de forma centralizada, ¿vale? Puede ser este gestor una persona física o jurídica, ¿vale? Se abre y no solo, ¿vale? Su función no solo sería en el punto de legalización o de puesta en marcha de la instalación, sino que también debería llevar un seguimiento, porque como sabéis, pues
los autoconsumos evolucionan y los coeficientes de reparto se pueden cambiar y se puede optimizar pues la rentabilidad económica de la instalación. Vale. ¿Cómo se legaliza una instalación colectiva? Bueno, los trámites son semejantes a los que se sigue en el autoconsumo individual, ¿vale? Y hay unos pequeños, bueno, unas pequeñas trámites adicionales. Pero en principio, en el caso de ser en una comunidad, en un edificio, hay que obtener una autorización por la Junta de Propietarios, ¿vale? Hacer una votación, exponerlo en Junta y obtener unas mayorías suficientes para la aprobación de lo mismo, del mismo. Se debe identificar a todos los consumidores asociados con sus CUPs y para hacer un buen diseño se debe partir de sus patrones de consumo histórico de energía, ¿vale? Después se debe redactar un proyecto o memoria técnica de diseño, se debe redactar el diseño de la instalación. Para instalaciones de autoconsumo con excedentes mayores de 15 kilovatios o que se encuentren en suelo rústico, se debe hablar y solicitar a la compañía distribuidora un punto de acceso y conexión. Posteriormente, se debe solicitar la licencia de obras al ayuntamiento. Se debe solicitar a la compañía distribuidora el código de autoconsumo, que se llama el CAL. ¿Vale? Y una vez ejecutada la instalación, pues la empresa que la ha ejecutado debe presentar el certificado de instalación eléctrica en la Consellería de Industria y si el proyecto tiene una potencia superior a 10 kilovatios, que en muchos casos por ser colectivo tener una potencia superior, pues hay que incluir un certificado de dirección de obra. Si tiene más de 25 kilovatios necesitamos una inspección inicial de un organismo de control y hay que inscribir en el registro. Si tiene más de 100 kilovatios, que será pocas veces porque no tendría compensación justificada, pero si fuese de más de 100 tendríamos que pedir la autorización de explotación a la Consellería y a partir de aquí pues viene un poco la diferencia entre el individual y el colectivo. Es que los trámites que el consumidor debe realizar con la comercializadora y la distribuidora deben hacerse de forma individual o a través de un sector y es enviarle todos los papeles y los acuerdos con los coeficientes de reparto y con los ficheros estandarizados que han propuesto y bueno, y poco más. La idea, como os pongo aquí, es sencilla, pero el procedimiento real dista de serlo y como prueba de ello, pues os presento aquí un extracto de una noticia pues de una familia, de un edificio de 15 familias en Madrid que llevaban más de un año con la instalación realizada, ejecutada, finalizada y sin tener permiso para disfrutar de la energía que generas. Bueno, una diapositiva también relacionando el contenido de los obradoiros, la digitalización con el autoconsumo colectivo. Bueno, aquí tenemos no solo que hacer un análisis o un cruce en el diseño entre generación o estimación de generación de la planta solar y consumo, de forma que obtengamos un equilibrio técnico-económico entre la generación y el consumo que pueda beneficiar al máximo al participante, sino que como hay muchos individuos, o puede haber muchos individuos, y muchos coeficientes de reparto, optimizar todo esto se convierte en un problema que no es trivial, ¿vale? Puede ser un problema de programación no lineal, un problema complejo de resolver, que lo dejo ahí para los desarrolladores de software, que parte un poco de establecer bien la función objetivo, a qué se quiere llegar. Pero tienes muchas posibilidades para optimizar, ¿vale? Desde el diseño,
En el diseño ya no es tan sencillo asociar qué parte de la instalación inicial debe pagar cada uno o cuántos kilovatios se debe comprar cada uno de la instalación, y después en el tema de repartir la energía generada, pues ahí hay un mundo. Y para que sea óptimo, pues igual se debería cambiar cada 4 meses porque los patrones de consumo propios también evolucionan, ¿vale? Y uno no tenía coche eléctrico y de repente se lo compra, y uno cambia de turno de trabajo o cambia de trabajo y cambia de consumo en su vivienda. Lo que sí que estos datos y las nuevas tecnologías deben ser unos catalizadores para el desarrollo del autoconsumo colectivo, ¿vale? Permiten agilizar el proceso técnico de diseño, dimensionado de la planta y de definición de los coeficientes de reparto, ¿vale? Y una vez que el proyecto se ponga en marcha o empieza a funcionar, pues las tecnologías de análisis de datos de todas estas instalaciones deben estar monitorizadas, ¿vale? Y son los softwares de monitorización de autoconsumo colectivo son especiales porque tienen que leer varios equipos de medida de todos los participantes, todos los consumidores, y hacer ese contaje virtual también con los coeficientes de reparto. Pues estas tecnologías de análisis facilitan el cálculo de los ahorros y permiten optimizar el reparto según las necesidades evolutivas de cada consumidor. Bueno, todos se nutren de datos, pues, de contadores, datos de consumo, datos de producción, de generación, que también están reflejados en la generación de medida, ¿vale? Coeficientes de reparto, medidas tarifarias y bueno, hay un campo aquí para explorar y para mejorar. Vale. Penúltima diapositiva, beneficios del autoconsumo colectivo. Primero, las sinergias que se producen en costes. Al ser instalaciones más grandes, el precio por vatio pico es inferior y te puedes beneficiar individualmente a eso, ¿vale? Y otra muy importante es el acceso al soleamiento. Puedes hacerlo, si tu edificio tiene una cubierta que está a la sombra, puedes beneficiarte de una instalación ejecutada en un edificio cercano. Vale. Después, como todos los autoconsumos, te genera un ahorro directo en factura por la energía autoconsumida, genera beneficios medioambientales. No olvidemos que la fotovoltaica y el autoconsumo con cualquier tipo de fuente debe ser renovable. Vale. Permite la participación de distintos tipos de consumidores con distintos patrones de consumo, y esto es importante porque puedes incorporar a un autoconsumo colectivo oficinas, industria, comercio, viviendas y adecuar los coeficientes de reparto a cuándo consume cada uno, ¿vale? Con las posibilidades que eso te da, y que el uso de las tecnologías de gestión de datos pues permite afinar más y hacerlo más rentable económicamente que un autoconsumo individual, ¿vale? Tiene la posibilidad de ser más rentable por sus capacidades de combinación. Y concluyo, que ya creo que me queda un poco de tiempo, dando unas conclusiones. Pues la primera es que el autoconsumo colectivo es el patito feo del autoconsumo, se ha desarrollado poco. Ahora, es necesario desarrollarlo para llegar a los objetivos planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sus características de diseño y de definición ofrecen sinergias y múltiples beneficios, ¿vale? Tenemos, como hemos visto, múltiples posibilidades de conexión entre consumidores y generadores, siempre con unos límites hasta de 2 kilómetros, ¿vale? El trámite administrativo es un infierno burocrático, como decía, es más dificultoso, pero bueno, se puede apoyar uno en las figuras de un gestor de autoconsumo, y que existe una capacidad de gestión y trámite de datos para el diseño, el establecimiento y la modificación de los coeficientes de reparto y la monitorización de la instalación. Y con esto, pues, os agradezco la atención.